don José. Fernando, vamos a, si conversamos un poco sobre los temas de nacionales, pero antes quisiera entrar a una controversia profesional. Yo tengo mucho aprecio por la intelectualidad panameña. Es más, ante la única aristocracia que yo me inclino es ante la aristocracia del talento. Sin duda alguna, Fernando, uno de nuestros grandes talentos en Panamá es el doctor Carlos Bolívar Pedrechi. Sin duda alguna. En el marco jurídico y en el marco de su aporte a la conformación de la conciencia nacional, el doctor Carlos Bolívar Pedrechi jugó un papel fundamental. Sin embargo, hace unos días publicada en el periódico La Estrella de Panamá un artículo que hizo la periodista, se me olvidó el nombre, ahora me acordaré de ella, Testa. Marlene Testa. Marlene. Carlos Bolívar Pedrechi dice, bajo este titular, atractivo, pero engañoso. Los salarios de los trabajadores, voy a citar de memoria, el de Minera Panamá, no lo paga Minera Panamá, lo paga el cobre. Bien. Esta es una aseveración desde el punto de vista económico totalmente falsa. Por ejemplo, ¿cuánto salario puede pagar el cobre de Cerro Colorado? Cero. Cero. Los grandes estudios de la economía estuvieron dominados por la influencia que tuvo para poder que se produzca algo y que tenga valor y que se pueda tener, se tiene que producir la mercancía. Y la mercancía tiene que pasar por lo que se conoce en economía como el proceso de la realización de la mercancía. La mercancía, para que exista, tiene que tener un nivel de intercambio que se produce cuando el agente A le vende al agente B ese producto. Entonces, ahí se realiza la mercancía. Hay obras, desde la Adam Smith hasta David Ricardo, hasta Carlos Marx, que hablan, eso sí, de quién se apropia de la plusvalía. Pero la economía gira en torno a dos factores productivos: el capital y la fuerza laboral. Sin uno no existe la otra. Entonces, decir que cobre es que paga a los trabajadores, Sí, hombre, no hay doctor, transformación, no hay... eso no es cierto. Sí. Y fíjese que toda la literatura económica no tiene nada que ver con el derecho constitucional, nada. Toda la literatura económica a lo largo de las discusiones giran en torno a estos dos factores de la producción. Marx, que hablaba de la plusvalía, que era que la riqueza adicional a esta conjunción se la quedaban los capitalistas, es una concepción marxista. Los que hablan del absolutismo entre el capital y el trabajo, y de los que hablan de verdad, no hubiéramos podido nosotros tener el desarrollo de cobre si nosotros no conseguimos un inversionista que metiera 10.000 millones. 10.000 millones de dólares en eso. Entonces, el capital es fundamental para el desarrollo de ese valor que nuestros trabajadores están y quién les paga a ellos, qué maquinaria se utiliza, cuánto se invirtió, cuánto puerto, cuánta energía eléctrica, quién las trajo. Entonces creo que es claro que la confianza, es más, gran parte de la medida económica de los países se mide en términos de la atracción de inversiones. Si hay recesión es cuando nosotros no tenemos inversiones, sí, y cuando hay inversiones es cuando no tenemos recesiones. Entonces yo entiendo la confusión. Lo que me parece imprudente es decir cosas como el valor del cobre en Cerro Colorado es cero mientras no sea explotado, o no. Por ejemplo, cuando yo derramo agua por un vertedero en una hidroeléctrica, ¿cuál es el valor del agua cayendo? Cero. Cero. Entonces, creo que hay una confusión en la mente del doctor cuando habla de qué es lo que es mercancía, qué es lo que produce la red. Hay que leer a Adam Smith.
Hay que leer los clásicos. Todos los economistas del mundo giran en torno a esto que estoy hablando yo. Y creo que es como muy populista decir, por ejemplo, es que el cobre es mi riqueza. Aquí viene lo mismo con la teoría del dominio y lo que es la concesión. El dominio es una categoría muy diferente a lo que es una concesión. Por ejemplo, nosotros en los puertos nos entregamos el dominio. El oleoducto Petroterminales es una explotación en la que nosotros entregamos una concesión manteniendo el estado de dominio del territorio. Por ejemplo, los puertos, cuando terminen los contratos, ¿de quién son los puertos? De nosotros. Porque nosotros no hemos entregado el dominio, hemos entregado una concesión. Entonces eso permite la explotación. Yo creo que nosotros en esta nueva discusión tenemos que abordar estos temas, porque elevando el nivel de la educación de nuestro pueblo, podemos entender la importancia de lo que estamos hablando, creer que nosotros somos un país cerrado en un mundo que está totalmente abierto. Nosotros somos uno de los países que más abiertos estamos al mundo, más conectados estamos al mundo. De allí nació la gran contradicción entre nosotros y Colombia. Y de ahí está nuestra gran capacidad de haber desarrollado esta capacidad de conexiones con el mundo y de atracción de inversiones para la generación de empleo, otorgando las concesiones que sean necesarias para el desarrollo nacional, obteniendo sí de esa, que es lo que se ha logrado en este momento. Y al final del día, todos deben saber, la política es el arte de las posibilidades y el deber de un revolucionario o de un transformador social o de un político es crear las posibilidades. Esa es la realidad. No tiene nada que ver con el derecho constitucional, eso es por entender la economía básica de cómo es que funciona la economía. Además que le quiero traer estos temas porque he escuchado muchos debates sobre esto y creo que el gobierno no debe estar muy a la defensiva de todo lo que está haciendo, sino explicarle. Cuando nosotros hicimos los tratados Torrijos-Carter, nosotros quedamos explicando si los Estados Unidos podían intervenir o no. Cuando los Estados Unidos intervino en este país en el año 89 por los errores de la conducción militar de ese momento, ¿sí? No lo hizo invocando el tratado del Canal de Panamá. Lo hizo invocando el potencial bélico del país que nos invadió, pues. Claro. Bien. Reconozco en el doctor Pedeci, pero yo creo que el elevar el discurso y el debate es fundamental y no dejar que las cosas estén diciéndose así sin entrar al debate. Nosotros no... He visto cómo la gente publica esto sin leerlo, sin estudiarlo. Fernando, usted que conoce de economía, usted conoce que dos fuerzas fundamentales del desarrollo son el capital y el trabajo. Bien. Veamos un poco de la política. Este sábado culminó el Partido Panameñista su reunión de directorio en donde se aprobó el reglamento para las primarias que serán ahora en 23 de julio. El 23 de julio. Y esta semana el Partido Panameñista se reunirá para ver cuáles son los puestos que reserva su directorio para futuras alianzas que serán a partir de que terminen las primarias y tendremos el mes de agosto y septiembre para determinar cuál es el camino. Mientras todo lo que hagamos es especulaciones. Lo más importante que va a pasar esta semana va a ser el domingo, cuando Cambio Democrático, en sus dos fracciones, en sus tres fracciones, pero 12 fundamentales, vayan a un proceso electoral. Una es la fracción que encabeza la secretaria general de ese partido, Yanibel Ábrego, y otra, la que encabeza el doctor Rómulo Ruz, actual presidente de ese colectivo, y que en unas intenciones ha tratado desde hace tiempo de expulsar a los que están en contra de él, y el tribunal se ha negado. Sin embargo, la acción del presidente de este colectivo intenta, por la vía de mi punto de vista, de la violación de los procedimientos legales y estatutarios, eliminar a él, que es una directiva que ya venció su mandato, sí, que ya está vencido,
intenta conseguir votos diciéndole a la gente que no va a postular al grupo de Yanivel Ábrego. Esto se va a discutir esta tarde en el Tribunal Electoral. Yo quisiera pedirle al Tribunal Electoral que mire esto con objetividad legal y no con amiguismos. Creo que es importante que se defina esto, porque la historia de las próximas elecciones, por el volumen de confrontación que estamos teniendo y vamos a tener, apenas esto está en sus preliminares, y por el nivel de complejidad que genera, este no es cualquier análisis comparado esto con el periodo anterior, ignora que en este periodo de este quinquenio se ha generado una pandemia, se ha generado una confrontación bélica, hay una situación de correlación de fuerzas increíble, el Estado juega un papel más importante, Fernando, ¿no así? Más importante. Los eslogans de ayer no sirven para ahora. El mundo está más interconectado, nuestros jóvenes están más interconectados, la pirámide poblacional ha cambiado. Entonces, creo que el presidente del partido se le debe entender que sus acciones dirigidas a esto lo que hacen es daño a la democracia. Y yo no veo ninguna razón jurídica, ni siquiera explicación política, salvo la que yo intente de dar. Yo quiero ser como Ortega, pues quiero correr y que sin contendores. Y todos mis contendores los pongo presos. Pues. No, eso no es así. Así no funciona la democracia. Esto es importante que el tribunal lo entienda, porque esta elección del domingo deben pasar varias cosas, hombre. El que gana la elección con la cantidad mayor, y de acuerdo a nuestros pronósticos, ya le hemos dicho cuál es nuestro pronóstico frente a esto, debe asumir rápidamente el mando para llevar a las primarias del partido y los debates con la legitimidad que da el voto. Eso es todo. ¿Hay algo que está fuera de la filosofía de esto que yo estoy diciendo? No. El que gane. Si Rómulo Ruz gana las elecciones del próximo domingo, bueno, a él le toca dirigir el partido. Y si lo gana la fracción de Yanivel, debe asumir la conducción del partido inmediatamente. ¿Para qué? Para garantizar la democracia interna, la legitimidad. Fíjese lo que hablo, no de la legalidad nada más, la legitimidad política de la mayoría. A usted no le gusta, a mí no me gusta, a mí sí me gusta, eso es inmaterial. Esto no es un problema de la moral o amoral. La moral de una sociedad está contenida en sus leyes. Aquí cada cual quiere inventar una moral cuando el argumento no le alcanza para arroparse. ¿Se da cuenta? Entonces yo creo que es importante mirar esto. También las fracciones en desarrollo, tanto la de Rómulo como la de Yanivel Ábrego, se están debatiendo en el campo de la discusión, de la contienda electoral, de la búsqueda casa por casa de los delegados. Y eso es importante. Eso fortalece la estructura, porque ellos están de viva voz recibiendo contraalimentación de lo que está ocurriendo. Bien. También va a ocurrir, dentro de los pocos días, el anuncio oficial de la campaña electoral del PRD. ¿Y qué yo estoy notando? Estoy notando en todas las campañas una agresividad de los medios pagados, los llamados influencers, son medios pagados para que ataquen a fulano y a sutano. Entonces no son ventanas para el debate, son gatillos alquilados para atacar a fulano, a sutano y a mengano. Bajarle el perfil a este y subírselo a este. Ahora, ustedes se pueden entretener en eso, pero eso no es lo que está pasando en el interior del país. Ustedes tienen que mirar la dinámica como está ocurriendo en los circuitos electorales. Hay que entender esa dinámica. Por ejemplo, toda la estructura organizativa tiene un valor. Casi la mitad de un proceso electoral está determinado por el nivel de organización que yo tenga territorialmente donde yo esté ejerciendo esa elección. Y en este caso en particular Panamá. Entonces, hay gente que está haciendo ya desde ahora pronósticos. Nosotros lo que estamos haciendo es explicando lo que están haciendo los partidos y cuando llegue el momento. ¿Cuándo llega el momento?
cuando sepamos, por ejemplo, en la elección del PRD, quién ganó la primaria Ya. y cómo recogen los muertos y heridos de esa guerra. Y si es A, que ganó la primaria y tiene la capacidad de recogerla, y recoge el 80% del electorado del PRD, la probabilidad de que el PRD gane es alta. Si no lo hace, es baja. Si las elecciones son sobre el pasado, solamente ganaría otro, pero las elecciones son sobre el futuro. Si alguien sabe combinar el pasado con el presente y el futuro, tiene más opciones. Claro. Entonces yo creo que tenemos que esperar todo lo que está ocurriendo, ¿así? Y creo que el mal que le estamos haciendo, pero en todos estos debates que yo estoy viendo con respecto a la mina, hay gente que, la mayoría de la población, observe usted para que usted vea, de lo que yo le hablé esta mañana de estos dos casos, de lo que escribió el doctor Pedreche, la reacción de la sociedad es casi nada. Nula. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los trabajadores del doctor Pedreche sabe perfectamente bien que cuando ellos llegaron ahí no había nada. Y si usted quiere saber algo, vaya a visitar el complejo minero y vaya a ver la infraestructura que generó y dígame si eso se hizo solo, Sí. ¿no? Porque si usted sí, vaya a Cerro Colorado y vaya a ver qué planilla puede pagar. Y yo le digo todas estas cosas porque hay que pensar con el realismo y con las leyes que determinan la economía. Vale, si usted quiere usar el marxismo como elemento, no se veía mucho por él porque Marx determinó que la vida de una nación está decidida, predeterminada por la situación económica, cosa que no es cierta, porque ahora más que nunca el peso de lo que él llamó en sus discursos, en su obra Cumbre, Capital, muy poco leído y difícil de entender. Muy difícil de entender. Entender, para que ustedes sepan, porque además, con la poca información que disponía, la economía abstracta, el trabajo abstracto, produce más valor que la economía concreta. Ahí tiene usted todas estas redes sociales. ¿Qué producen? Nada. Nada. Ahora agregado cero. Lo que producen es la facilidad con que yo puedo vender una mentira y cobrar de esa mentira. Así es. Pero al final del día, los pueblos son más inteligentes que eso. Así es.